Imagina nacer con un apellido que pesa más que cualquier cuna, un nombre cosido a décadas de protocolo, un kit de instrucciones donde todo está decidido de antemano. Cómo entrar en una sala, cómo mirar a cámara, cómo sonreír sin decir nada. Ahora imagina que, a mitad de camino, una niña mira ese guión con la serenidad de quien ha visto demasiado pronto la parte fea del cuento, y lo rompe. Esta no es la historia de una princesa perfecta, es la crónica de una heredera del ruido, una joven que aprendió que en su familia lo privado nunca lo fue del todo y que sobrevivir exige a veces prenderle fuego a la alfombra roja. Victoria Federica de Marichalar y Borbón nació en el arranque del milenio, con los flashes encendidos y el país conteniendo la respiración. Agua del Jordán, faldón histórico, padrino real. Cada gesto en su bautizo fue un sello en un pasaporte de por vida. El mensaje era claro: perteneces a algo más grande que tú. Serás símbolo antes que persona, pero los símbolos también se agrietan. Y en su casa, la grieta llegó pronto. Tenía 7 años cuando esa palabra fría, cese temporal de la convivencia, se convirtió en una puerta que se cerraba para siempre. A su edad, otros niños aprenden a montar en bici. Ella aprendió a leer comunicados. La separación de sus padres fue histórica para la institución, pero sobre todo fue íntima, un terremoto a escala de niña. Entre lenguaje de chancillería y pasillos de palacio, descubrió la contradicción que marcaría su carácter. El dolor era asunto de Estado, las lágrimas, cuestión de imagen. Desde entonces, cualquiera que la mirara de cerca podía adivinarlo. Bajo la educación milimétrica había un corazón con ganas de romper el compás. La adolescencia fue un mapa con demasiadas flechas. Colegios de élite, cambios de rumbo, intentos de encajar en una estructura que a ella se le clavaba como un corsé. Internado británico, disciplina perfecta, madrugones con olor a lluvia. Sobre el papel, la fórmula ideal para enderezar trayectorias. En la práctica, un espejo de su rebeldía. Quienes compartieron pasillos recuerdan carácter de raíz, una energía que chocaba con horarios y lista de normas. De vuelta a Madrid, más cambios, más esfuerzo, más exámenes que no hablaban su idioma. Repetir, insistir, volver a empezar. No era falta de mundo, le sobraba. Quizá era exceso de mundo propio. Y entonces apareció el primer amor que se cuenta en titulares. Un torero joven, Gonzalo Caballero. No eligió el camino discreto ni el novio que exigiría el linaje. Eligió sangre y arena, el rito más discutido de este país. Se la vio en las plazas, los nervios en la cara, la pasión sin filtro, la complicidad en gestos mínimos. Hasta que una tarde en las ventas el peligro dejó de ser teoría. La acogida fue brutal. La vida se midió en segundos y ella aprendió en una grada lo que cuesta de verdad la palabra valentía. Era un amor con fecha de aprendizaje. Él siguió su ruta. Ella entendió que también las historias intensas caben en una maleta. Mientras el corazón cambiaba de estación, la vida pública pisaba el acelerador. La puesta de largo no fue solo un baile, fue su presentación en sociedad y también su primer gran encontronazo con el pulso del país. Un regalo extravagante, una foto convertida en trending topic, banderas y simbolismos malentendidos. Y de pronto todo el mundo opinaba. La fiesta que debía inaugurar un capítulo elegante se transformó en programa doble. Debut y polémica. No sería la última vez que la escena y el backstage se confundieran. Probó la universidad, marketing y comunicación en un campus americano de Madrid. Pero las aulas y su hambre de presente no se entendieron demasiado. La decisión llegó rápida y sonora. Abandonar los estudios para vivir de su imagen. No solo abrir Instagram, profesionalizarlo. Un sí rotundo a desfiles, contratos, primeras filas, acuerdos, derechos de uso. Para algunos, un sacrilegio. Para ella, una salida coherente. Si el apellido la convertía en noticia, que al menos fuese con factura. Empezó a monetizar lo que la perseguía desde la cuna. La atención y con la atención, el peaje. La pandemia dibujó fronteras invisibles y nuevas reglas. Cada gesto de un personaje público pesaba el triple. Su estilo libre de vivir chocó con la moral de un país herido. Desplazamientos discutidos, fotos sin mascarilla, fiestas señaladas por los programas de tarde. El juicio fue masivo y severo. Se reforzó el relato de hace lo que quiere porque puede. Se olvidó quizá la otra mitad, que una veinteañera, aun con todos los privilegios del mundo, también aprende a trompicones. Entre tanto, con patinetes y coches, llegaron imágenes que hicieron crujir los dientes a medio Madrid. Aceras, semáforos, equilibrios imposibles. Titulares, multas potenciales y la sensación de que el peligro nunca estaba lo bastante lejos. Su relación con la prensa se volvió un cuadrilátero. Necesita el foco para que su negocio sea negocio, pero el foco duele.
En los photocalls a veces posaba con una mezcla de orgullo y prisa, otras respondía con la mano en el objetivo o un portazo elegante. Esa guerra fría con los reporteros definió una de sus contradicciones más visibles: monetizar la exposición y a la vez pelear contra el espejo. Y sin embargo seguía avanzando. Firmas que la querían en su front row, marcas que la preferían precisamente por lo indomable. El producto era la paradoja. De pronto la vida le puso una pausa abrupta. Un dolor agudo, una ambulancia, diagnóstico, peritonitis, quirófano de urgencia, la familia alrededor, el país leyendo partes médicos con el mismo interés con que días antes leía una alfombra roja. La operación salió bien, y en esa convalecencia, mientras el móvil reposaba por fin, asomó una versión suya que pocas veces vemos en los clips. Frágil, agradecida, joven de verdad. El siguiente giro no lo vio venir casi nadie. Televisión en prime time. Entró en el desafío como quien se mete en un túnel de viento. Pruebas físicas, retos mentales, cámaras que no se apagan, emoción a flor de piel. Allí, la influencer tuvo que sobrevivir sin filtros, con sudor y nervios. Salió segunda con el aplauso de un público que descubrió a una Victoria distinta, esforzada, competitiva, menos de cristal y más de músculo. Sus padres, orgullosos, ella exhausta y luminosa. Fue más que un programa. Fue un ensayo de reconciliación con otra audiencia. En lo sentimental también cambió el paso. Después de una convivencia tan millennial con un DJ de moda, el corazón apuntó a un paisaje distinto. Un empresario de apellido ilustre, Borja Moreno Oriol, discreción clásica, perfiles bajos, sobremesas largas, menos altavoces, más calma. Quizá un ensayo de equilibrio, quizá una tregua. Puede que no sea el fin de la rebeldía, sino otra forma de ejercerla. Elegir la paz cuando el guión te empuja al ruido. Hoy, Victoria Federica es un fenómeno que desconcierta a quienes quieren definiciones rápidas. No es una royal de agenda institucional ni una celebrity nacida desde cero. Es exactamente lo que parece y lo contrario. Una Borbón que ha convertido su insumisión en un modelo de negocio. Una young adult que aprende ante millones a la vez que factura. Una chica que se cae de una narrativa para escribir otra. ¿Es ejemplo de independencia para los miembros secundarios de la realeza europea? ¿O la prueba de que el privilegio sin propósito no basta? ¿Es identidad propia o un espejo de la época, donde el mérito es tendencia y la tendencia moneda? Su legado aún no está decidido. Dependerá de si esa rebeldía a la que tanto debe se transforma por fin en proyecto. Una marca con sentido, una voz que haga algo más que crujir titulares, una influencia que no se mida solo en likes. Dependerá de si el apellido deja de ser armadura o martillo para convertirse en herramienta. Porque quizá el verdadero desafío no fue el del plató, sino el de su biografía. Tomar un relato ajeno y devolverlo con su letra. Hay una imagen final que explica mejor que cualquier editorial lo que ha sido este viaje. Una joven que camina por una feria a caballo, el mundo mirándola, un incidente que la convierte otra vez en Diana, una llamada posterior para pedir perdón, un hombre de confianza que gestiona, los medios que rectifican a medias. Entre la primera impresión y la segunda oportunidad, entre lo que se cuenta y lo que sucede, vive ella. Y ahí, en ese filo, ha aprendido a respirar. Si la viste nacer en portada, quizá te resulte extraño verla llegar a sí misma con los codos. Pero así se construyen a veces las mujeres en tiempos de exceso, a golpe de error, con dignidad prestada y verdad propia. Tal vez su historia no sea la de una princesa torcida, sino la de una generación que dejó de pedir permiso para existir. Y si algún día busca la paz que el apellido no da, tendrá que decidir qué guarda del palacio y qué deja fuera de casa. Porque la verdadera realeza, la que no necesita escolta, no va de coronas, va de hacerse cargo. Dime, cuando piensas en Victoria Federica, ¿ves a la rebelde que monetiza su apellido o a la mujer que intenta convertir el ruido en carrera? ¿Crees que su futuro será una pasarela eterna o un proyecto con fondo? Lo cierto es que por primera vez las respuestas no las escribirá un comunicado, las escribirá ella. Y quizá, solo quizá, ahí empiece su cuento de verdad.